Es fundamental que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en el proceso de las contrataciones, ya que de lo contrario, estos pueden ser sancionados y excluidos del proceso. Se debe destacar que los documentos habilitantes y no habilitantes deben presentarse de manera adecuada y completa. Para ello, los oferentes deben presentar la información requerida en los formatos y plazos establecidos por la entidad contratante. Asimismo, deben asegurarse de que los documentos presentados sean veraces y estén respaldados por pruebas suficientes. Es necesario que estos oferentes cumplan con ciertos requisitos. Estos requisitos incluyen aspectos como la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad técnica. En la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa o anterior en actividades iguales o de similar a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el RUT los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las entidades estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato en salarios mínimos legales vigentes. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa a través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay un límite frente al número de contratos o fechas en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, pueden presentar ante la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente. La experiencia requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y la de su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas al contrato que se va a celebrar. Un ejemplo, si el proceso de contratación es para servicio de aseo general, el proponente debe tener experiencia en servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o a quien se le ha sido prestado. La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos en una entidad estatal, es decir, obligarse a cumplir el objetivo del contrato y no estar incursa en inhabilitantes o con una incompatibilidad que impida la celebración del contrato. En esta capacidad jurídica se puede presentar como persona natural mayores a 18 años y que sus capacidades jurídicamente, a menos que estén expresamente inhabilitados por decisión jurídica o administrativa, como la interdecisión judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. También una persona jurídica tiene la capacidad y está relacionada con la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social. Las facultades de su presente legal, de su representante legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o provisiones para contratar derivadas
de la ley. El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe permitir adelantar las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato, puesto que la responsabilidad es solidaria frente a la entidad estatal. Es importante también tener en cuenta que hay actividades reguladas que requieren además la autorización de la autoridad competente, como es el caso de la presentación de servicios de vigilancia, que requiere autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la venta de combustibles, que requiere los permisos y autorizaciones establecidos por el Ministerio. Inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades e incompatibilidades están establecidas para asegurar los intereses públicos y proteger la transparencia, objetividad e imparcialidad en las relaciones entre el Estado y los particulares. Capacidad financiera. Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Existen unos indicadores de capacidad financiera. Índice de liquidez, que es igual al activo corriente o el pasivo corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor la probabilidad de que el proponente incumpla con el corto plazo. Índice de endeudamiento, que es el pasivo total o el activo total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Razón de cobertura de intereses, que es la utilidad operacional o bien los gastos de intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de interés, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Capacidad organizacional. La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objetivo del contrato en función de su organización interna. La capacidad organizacional tiene también igual unos indicadores que son la rentabilidad sobre patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor capacidad organizacional del proponente. Rentabilidad sobre activos. Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activo, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. ¿Listo?